Un exorcismo tiene que ver con ciertos elementos, rosarios, crucifijos, aguas benditas para tratar de echar espíritus inmundos. Sin embargo, el que los expulsa, los demonios, espíritus del diablo, porque esto es real, tiene que ver con el poder de Cristo. ¿Puede una persona en su matrimonio ser contaminado por espíritus del mal? La respuesta es sí. Los artistas, ¿verdad? Definitivamente tienen pacto con Satanás. De la noche a la mañana se hacen famosos. Los testigos de Jehová tienen una demanda en Australia de 1000 casos de violación. Muchas veces el suicidio es 100% demoníaco, provocado por depresión, por espíritus malos que comienzan a la gente a ponerle un cuadro patético de la vida. Y más cuando adoran a la Santa Muerte. Busquemos a Dios a tiempo. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Más Allá del Cielo, que tenemos el gusto nuevamente por tercera vez invitar a Elías, que es apóstol, que bueno, tiene una historia increíble y por eso lo estamos trayendo, porque realmente los episodios han quedado muy cortos y creo que hay mucho que enseñar a toda la comunidad. Así es, mi querido Rafita. ¿Qué tal? Gusto de saludarles a cada uno de ustedes. Para mí siempre es una bendición estar aquí en este precioso podcast contigo, Rafita, y de verdad muchas gracias por la invitación. Es un privilegio hablar de las cosas de Dios. Creo que es algo muy esencial en este tiempo, porque creo que todo ser humano, ¿verdad?, tiene que de alguna manera tener un encuentro con nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo, Rafita. Claro, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Y fíjate que quedaron muchas cosas que yo quisiera preguntarte para este nuevo episodio. O sea, como tú sabes, yo crecí en un grupo religioso, Testigo de Jehová, donde vivimos la religiosidad sin el Espíritu Santo. Yo me cuestionaba si la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, habla de muchas liberaciones. ¿Por qué nosotros o por qué muchos grupos religiosos no obran y no hacen esa labor? ¿O acaso hoy ya no existe o ya no hay necesidad de liberación? Qué pregunta tan importante y tan buena estás haciendo. Fíjate que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, Jesucristo es Dios. De acuerdo a la Biblia, dice en Filipenses Dios que verdad el Señor le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están donde en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. El ministerio, la palabra ministerio, forma de servir de nuestro Señor Jesucristo consistía en 4 puntos más esenciales. Él predicaba, enseñaba, sanaba y liberaba. No es un exorcismo. Hay que dejar muy bien claro, ¿verdad?, que lo que acabas de tocar es muy importante, ¿verdad?, porque por ahí hay sectas, religiones que mencionan la palabra exorcismo, ¿verdad? Un exorcismo tiene que ver con ciertos elementos, ¿verdad? Rosarios, crucifijos, aguas benditas para tratar de echar espíritus inmundos. Sin embargo, el que los expulsa, los demonios, espíritus del diablo, porque esto es real, ¿verdad?, tiene que ver con el poder de Cristo. El Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo del Señor, ¿verdad?, es esas 4 partes de su ministerio que predicaba, enseñaba, sanaba, liberaba. Es esa parte que estás mencionando de expulsar fuera demonios, porque muchos de los problemas de los seres humanos es un problema espiritual. Ya en los podcasts anteriores mencionamos que es brujería, hechicería, santería. Esas son ramas de las ciencias ocultas. Sin embargo, hay otro tipo de problemas en el alma, como el odio, el enojo, coraje, resentimiento, la amargura, falta de perdón, problemas no arreglados con el esposo, los padres. Cuando se tiene, ¿verdad?, ese enojo excesivo, algo espiritual está dentro de la persona que no lo deja avanzar. Precisamente el ministerio del Señor Jesucristo, al predicaba, enseñaba, sanaba y liberaba, era la expulsión de demonios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo sabía que espíritus malos estaban dentro de los seres humanos. En el libro de Isaías capítulo 61, versículo 1, Dios enseña, quiero decir que la Biblia no tiene ningún error,
¿Por qué estoy citando la Biblia? La Biblia es el libro de los libros, antropológica, médica, científica, escatológica, geográfica, histórica, desde cualquier plataforma médica, científica, la Biblia es el libro de los libros, no tiene ningún error. La Biblia es lo que dice ser la bendita palabra de Dios. Entonces vemos que Isaías 61, Jesús 2700 años anuncia a través de su profeta Isaías cuál sería el trabajo, cuál sería el ministerio del Señor Jesucristo. Y dice estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar vista a los ciegos, vendar a los de corazón quebrantado, dar apertura de la cárcel a los cautivos y oprimidos y predicar el año favorable del Señor. Eso tiene una profecía muy profunda, no nos vamos a meter al año favorable del Señor, que es este tiempo de 2000 años, solamente lo dejamos así. Sin embargo, nos dice claramente, y Jesús, el Hijo de Dios, cuando entra en Lucas capítulo 4, como mencionaste los evangelios ahorita, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en Lucas capítulo 4 la Biblia dice claramente que el Señor Jesucristo entra en una sinagoga y se le da exactamente el libro del profeta Isaías, recordando exactamente lo que está escrito: el Espíritu de Dios está sobre mí. Toma, en aquel entonces eran rollos, eran pergaminos, lo desenrolla, ¿verdad? Y comienza a leerlo y comienza a decir exactamente: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido el Señor. Y Él les dice estas palabras: hoy se ha cumplido delante de todos ustedes esta profecía. ¿Cómo la profecía se cumplió? Y el ministerio del Señor Jesucristo en eso consistía. Te voy a decir algo muy importante, Rafita. Si todos los que somos predicadores no respaldamos con señales, sanidades, liberaciones, algo que traiga sobrenaturalidad del poder de Dios, nuestra predicación se podría convertir solamente en una forma de filosofía. Por eso es muy importante que el que predica el Evangelio de Jesucristo, ¿por qué? Porque es lo que dijo el Señor Jesucristo. En otra parte, en Marcos capítulo 16, la Biblia dice exactamente: en mi nombre van a expulsar fuera demonios. Habla de las lenguas del Espíritu Santo, habla de los dones del Espíritu Santo del Señor. Y ahorita precisamente hablando de las dispensaciones, ¿verdad? Una de las dispensaciones que estamos viviendo ahorita es el tiempo, la dispensación del Espíritu Santo precioso del Señor, que va acompañado con una vida transformada, expulsando demonios, sanando a las personas, liberando, haciendo milagros, señales, prodigios y maravillas, porque en eso consiste el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y qué será? ¿Por qué hoy las religiones no lo usan? O sea, ¿por qué no vas? O sea, a mí me llama la atención que tengo la oportunidad de estar en algunas iglesias que dices, oran por la ofrenda, que se me hace algo muy bueno, pero no oran por los enfermos, no liberan. Entonces, digo, yo crecí con eso, pero también en la búsqueda te das cuenta y dices, Jesucristo dijo que el que creía en él haría las mismas obras y le seguiría lo mismo. Pero los testigos de Jehová o algunos grupos dicen, es que eso ya cesó porque la Biblia dice que el amor nunca va a cesar. Pero esos van a cesar. Claro, entiendo que no dice que ya cesaron, pero hay mucha gente, es increíble que tampoco cree. En esa parte de 1 Corintios capítulo 13, cuando dice, las lenguas cesarán, las señales cesarán, pero no dice cuándo. Exactamente. Entonces dice cuando venga lo perfecto o cuando venga lo completo, dicen algunas versiones. Ahorita estamos aquí en la tierra y necesitamos el poder del Espíritu Santo. Claro. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona divina. Lamentablemente, sectas como la que estás mencionando no reconocen al Espíritu Santo como Dios, como el Señor, el Creador. Y vemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía. Vemos, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo en el bautismo de Jesucristo, y en todas partes el Padre tiene vida en sí mismo, Jesucristo tiene vida en sí mismo, el Espíritu Santo tiene vida en sí mismo. ¿Son tres dioses? No. Es el mismo Señor de gloria, ¿verdad? En tres esencias, como el agua, o sea, es un ejemplo, ¿verdad? El agua es vapor, ¿verdad? El líquido H2O y también sólido en hielo, ¿verdad? Y los tres, ¿verdad? El Padre tuvo su participación en el Antiguo Testamento. Cristo vino, el Hijo de Dios, a la tierra esos 33 años y ha dejado su Espíritu Santo. Quiero que sepa una cosa muy importante a todos los que nos están escuchando, Rafita, contestando lo que estás diciendo. Cuando el Señor Jesucristo, un día antes de morir, Él le interesó mucho, ¿verdad? Yo les pregunto a todos, ¿verdad? ¿Qué harías si tú supieras que al otro día te ibas a morir?
El Hijo de Dios se centra tanto en una enseñanza tan esencial y tan importante que todos, es muy importante que nosotros la entendamos. Él comienza desde Juan capítulo 14, 15 y 16, de acuerdo al libro de Juan, está hablando Jesús un día antes de morir y su enseñanza, la esencia, era el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? O sea, si tú sabes que al otro día te vas a morir, bueno, voy a ver, seguro, puedo dejar todos mis problemas arreglados y, ¿verdad? No es malo, ¿verdad? No dudo de que la sinceridad de que todos queramos hacer las cosas en ese orden. Sin embargo, el Hijo de Dios se centra en decirle a sus discípulos la importancia. ¿Por qué el Espíritu Santo? Vamos a explicarlo. El Hijo de Dios estaba como hombre Dios, Dios hombre, pero tenía ciertas limitaciones. Aunque conocía el pasado, el presente, el futuro, estaba limitado a la tierra. ¿Por qué? Porque tenía que hacerse un hombre, ¿verdad? Para que muriera, se crucificara al Hijo de Dios. ¿Qué moría? Moría su cuerpo. Su alma y su espíritu no pueden morir. Claro. Eso es muy importante dejarlo bien claro, ¿verdad? No pueden morir, ¿por qué? Porque son eternos. Y así también nosotros estamos constituidos de acuerdo a la imagen de Cristo, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Primera Tesalonicenses 5:16, el mismo Dios de paso santifique por completo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Esto es importante porque Dios nos dice cómo estamos constituidos. O sea, ninguna preparatoria, universidad, sistema filosófico, teológico nos va a decir realmente cómo estamos constituidos. Dios nos hizo con espíritu, nos formó con un alma, con un espíritu y estamos dentro del envase, ¿verdad? Que es este cuerpo y lo dice la Escritura, polvo eres y al polvo volverás. Regresamos al punto. Cuando Jesucristo, ¿verdad?, estuvo aquí en la tierra, estuvo con la misma limitación como los seres humanos, pero era hombre Dios, porque él sabía la hora en que iba a nacer, cuándo iba a morir, cómo iba a morir, de qué forma, cuándo iba a resucitar. Es impresionante y para todos los que nos están escuchando, solamente para tener un dato teológico correcto, Jesucristo cumplió más de 300 profecías desde su anuncio, de su venida, su nacimiento, hasta su muerte y su resurrección de entre los muertos. Ahorita hablamos un poquito más acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero volviendo al caso, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, Él sabía qué día iba a morir. Entonces, al saber el Señor Jesucristo, les comienza a decir, es importante porque aún tengo muchas cosas que decirles a ustedes, pero no me las pueden entender ahorita. Pero cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso está en Juan capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16. Sobre todo el capítulo 16, que es un capítulo donde Jesús repitió continuamente que la llenura del Espíritu Santo vendría. Vamos a explicar esta parte porque Jesús muere, resucita. Cuando resucita se encuentra nuevamente con sus discípulos, ya resucitado, y les dice, hijitos, vengan, ¿verdad? Yo soy, y les sopla el Espíritu Santo. Esa parte a sus discípulos se le conoce como la obra de la regeneración o el nuevo nacimiento del Espíritu. El espíritu del ser humano, ¿verdad?, nace muerto a causa del pecado. O sea, está vivo en un punto de vista el espíritu humano, pero cuando viene a Cristo y se arrepiente, el espíritu del ser humano viene a tener vida. Es importante porque se le llama nueva criatura, porque estaba muerto, Efesios capítulo 2, y Jesús viene a la vida de un ser humano, entonces esa persona tiene vida. Después el Señor Jesucristo les da una encomienda: no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos, revestidos del poder de lo alto del Espíritu Santo. ¿En qué consiste esto? En el libro de los Hechos, capítulo 2, de acuerdo a la Biblia nos enseña claramente que estaban todos los discípulos en un lugar así como es, un aposento, todos orando, las personas correctas, en el lugar correcto, para recibir, ¿qué cosa? La promesa del Padre, que es una investidura, una llenura de un poder sobrenatural que es el Espíritu Santo. Si tú me preguntas dónde está constituido, cómo está formado los cristianos creemos en la muerte y la resurrección de Cristo como fundamento. Cristo no está muerto, está vivo. Y decimos gloria a Dios por eso. En segundo lugar tenemos la Biblia. La Biblia no tiene ningún error porque es la bendita palabra, no es del ser humano, es palabra de Dios. Y en tercer lugar, un espíritu que sella a nosotros los cristianos. Como sello, Efesios capítulo 1 nos dice que son las arras, un sello de que le pertenecemos a Él. Entonces, ese espíritu viene a nosotros
y es donde entra la predicación, predicaba, enseñaba, sanaba, liberaba, y ahí se ven a través de ese poder que no es nuestro, que es de Dios, hacer milagros en su nombre santo, sanar enfermos, expulsar fuera demonios, y más en estos tiempos que se necesita, porque hay mucha gente metida en ciencias ocultas, brujería, hechicería, santería. Es necesario a través del Espíritu Santo expulsar, sacar esos espíritus del mal que se meten dentro de los seres humanos, Rafita. Es una visión panorámica nada más. Fíjate que es algo muy interesante porque al final, o sea, si tú no sabes eso, pues no sabes los peligros, ¿no? Claro. Entonces, si no conoces la palabra, no sabes los peligros. Y hoy, pues, lo vemos en películas, lo vemos en canciones, lo vemos, por ejemplo, en los episodios que hemos grabado, que tú has hablado de la santería. Ah, sí, es muy bonita religión, suceden cosas mágicas. Entonces, la gente, desgraciadamente, cree eso, que una pulsera, que algo va a provenir de Dios, Collares. y no saben dónde están. Así es, Rafita. Fíjate que sí, el ser humano busca una protección. Sí. Quiero decir un versículo que se encuentra en la Biblia. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice estas palabras. Dios todo lo creó, lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto la eternidad en los seres humanos. La eternidad está dentro de nosotros sin que el hombre lo alcance a comprender. Por eso, uno de los ateos, ¿verdad? Friedrich Nietzsche decía, el hombre es incorregiblemente religioso. Y yo, es que tenemos la eternidad de Dios. Todos los egipcios, sirios, persas, romanos, griegos, mayas, todos tienen la esencia de adorar a alguien. ¿Por qué? Porque el creador del universo, porque no venimos de chita, ¿verdad? No venimos del mono, ¿verdad? La teoría de Charles Darwin, que muchas universidades permeó esa enseñanza de que fue totalmente desbancada cuando se descubre, ¿verdad?, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, por los doctores Crick y Watson en 1954, y ahí la teoría del mono, bueno, creo que todas a la fecha la siguen enunciando en algunos lugares. Es increíble, ¿verdad?, que venimos de una selección natural, que un protozoario, que de ahí venimos del mono, ¿verdad? Nunca, ni sangre, ni órgano, ni el ADN del ser, de un animal no tiene nada de compatibilidad con un ser humano. Es increíble y eso ha llenado las universidades. Y este hombre, Nietzsche, decía que el hombre es incorregiblemente religioso porque tenemos la eternidad de Dios. Todos tenemos la tendencia a buscar una pulsera, que algo me cuide, un escapulario, mi pata de conejo, todas esas cosas que lamentablemente el ser humano busca en caminos incorrectos. Proverbios en la Biblia, Proverbios 14, 12 dice estas palabras en la Biblia. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Por eso Jesús dijo, es importantísimo lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque Jesús dijo estas palabras, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si tú me preguntas, bueno, ¿qué es la verdad? Es la pregunta que en universidades, centros, se ha preguntado todo eso. Bueno, ¿quién tiene la verdad? La verdad no es un conjunto de filosofías, formas de pensamiento. O una religión. O una religión. De hecho, Jesús nunca dejó religión, ¿eh? Él dijo, síganme a mí, porque yo les doy vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino. O sea, Buda cuando murió dijo, mis enseñanzas pueden, ¿verdad?, conducirlos a la verdad. Confucio, Mahoma, nadie ha resucitado entre los muertos, nadie papa, ningún apóstol, profeta, evangelista. El único que ha regresado de entre los muertos para enseñarnos y nos corre el velo que si hay vida eterna, porque resucitó de entre los muertos al tercer día, es el Señor Jesucristo. Te voy a decir una cosa, un día tuve una plática con una persona atea, y me dijo, compruébame científicamente que Jesucristo regresó entre los muertos y yo voy a creer en él. Así me dijo. Le dije, por cierto, no fue sincero, ¿eh? Porque no se entregó al Señor. Bueno, Okay. a Cristo no lo podemos meter en un laboratorio científico para ver, ¿verdad?, su composición molecular. Eso no. Pero existen otro tipo de pruebas mucho más fuertes y reales. La prueba escrita. El tiempo que estamos, ¿a cómo estamos hoy? 6 de Agosto. agosto. 6 de agosto, ¿de qué? De fecha, del 26. 26, después de Cristo,
antes de Cristo y después de Cristo. ¿Quién es el que dividió el tiempo? Jesucristo, el Hijo de Dios. Todos los tomos de literatura, libros desde cualquier plataforma filosófica, el Señor Jesucristo, cualquier libro que tú leas en las fechas, tú vas a ver que Él es el que dividió el tiempo, antes de Cristo y después de... No fue de Buda, de Mahatma Gandhi, ni de Hare Krishna, ni ya Paul Sartre, nadie dividió el tiempo. Esa es una prueba escrita. La prueba moral es la que hace 2000 años Jesucristo vino. Y tú sufrió la iglesia de Cristo una persecución, ¿verdad? Los que les gusta la historia pueden encontrarlo, que fue la Santa Inquisición y que trataron, ¿verdad? Lo que era el cristianismo a través de muerte, matar a cristianos, desapareciera el cristianismo, ¿verdad? Y moralmente, hace 2000 años que Jesús vino y sigue tocando los corazones, como el tuyo, Rafita, y el de muchas personas que nos están escuchando. Moralmente el Hijo de Dios hace 2000 años que vino, antes de Cristo y después de Cristo, y moralmente sigue cambiándolas. Pues yo soy una persona que salí de las adicciones, yo siempre he dado mi testimonio, tengo 30 años que Dios, ¿verdad?, me alcanzó, salí del alcohol, de la droga, y ahorita trabajamos con casas de rehabilitación, ayudando a otras personas con ese problema, con esa necesidad, con las adicciones, porque es algo terrible, ¿verdad?, que está subiendo mucho a juventud. Bueno, la prueba testimonial, los testigos del Señor Jesucristo. La palabra testigo en el griego, la palabra mártir, la Biblia nos enseña que Jesucristo, ¿verdad?, colgaba en la cruz del Calvario, ahí estaba muerto el Hijo de Dios, sus discípulos corrieron y se metieron a un lugar, en una especie de alcoba, una casa, ya mataron a nuestro maestro, nos van a matar a nosotros también. Jesucristo resucitado entra con un cuerpo glorificado, con un cuerpo que les va a dar a aquellos que son sus hijos. Lo dice la Biblia en Filipenses 3, 20, 21. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Él convertirá este cuerpo de humillación nuestra en un cuerpo glorificado como la gloria suya. ¿Cómo lo va a hacer? Con el poder con el cual sustenta todas las cosas, con el poder cual está dando vueltas al planeta Tierra. ¿Quién le está dando vueltas al planeta Tierra? Claro, sí. Entonces, la prueba, ¿verdad? La prueba testimonial precisamente nos enseña que los testigos, cuando vieron a Jesucristo que entró, porque el ateo me dijo estas palabras, es que a los testigos les pudieron haber pagado un dinero. No, porque dieron su vida y los mataron. Pedro, Jacobo, Santiago, Felipe, Juan, Bartolomé, Natanael, Simón Esolote, Judas, no el Iscariote, porque Judas Iscariote, vemos que la Escritura, ¿verdad?, dice que se ahorcó, dice la Biblia en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Entonces, todo esto nos enseña que la prueba escrita, la prueba moral y la prueba testimonial nos comprueba verdaderamente que Jesús es Dios, es el Hijo del Dios viviente. Desde aquí damos toda la adoración a nuestro Padre bendito, porque Él es bendito por los siglos de los siglos, Rafita. Amén, amén. Oye, fíjate que me gusta es eso porque, o sea, ¿qué implica que, por ejemplo, la gente no haya recibido el Espíritu Santo pensando que con lo que uno ve, no nada más ciertas personas lo tienen, como si no existiera? Claro. Qué triste es, ¿verdad? Una de las sectas que habla eso, los testigos, mencionan precisamente los testigos de Jehová, que es un poder activo nada más, una fuerza activa. No puede ser una fuerza activa porque el Espíritu Santo llora. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo tiene intelecto, tiene la capacidad de repartir dones. Primera de Corintios capítulo 12, el don de la fe, los voy a mencionar rápido: discernimiento de espíritus, palabra de sabiduría, conocimiento, ciencia, hacer milagros, sanidades, hablar lenguas del espíritu, diversos géneros de lenguas y las traducciones de esas lenguas. Hay profecías, visiones, sueños, revelaciones. Van acompañados juntamente con la escritura. ¿Por qué? Porque la Biblia, el poder de la letra escrita, es el Santo Espíritu de Dios, para que nos sea revelado el poder de Dios. Quiere decir esto que cuando predicamos este libro santo, la bendita palabra de Dios, la Biblia, va acompañada con el Espíritu Santo de Dios para que haga un poder transformador en las personas. El Espíritu Santo no solamente es un poder, tiene la capacidad de decidir. En el libro de los Hechos capítulo 5 nos habla de dos personas, ¿verdad? Ananías y Zafira,
que mienten al Espíritu Santo, dice Pedro el apóstol, dice, no has mentido a los hombres sino a Dios. Ahí dice claramente el apóstol Pedro que el Espíritu Santo es Dios, es dentro de nosotros. Les voy a explicar por qué, y eso lo decir a todas las personas que han estado en la secta de los testigos. Es muy importante que comprendan, en el Antiguo Testamento Dios hizo un tabernáculo con Moisés, que tenía 3 piezas, patio, lugar santo y lugar santísimo. Salomón vuelve a hacer otro templo que tiene la forma de un hombre, y ahora el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Es impresionante esto, ¿verdad? Que el mismo Dios de gloria, el mismo Dios, siempre ha querido morar, vivir dentro de su creación del ser humano. Eso es maravilloso, Rafita. Claro. Por eso la liberación, expulsión Sí. de demonios, como lo mencionaste desde un principio, es tan necesaria, porque si hay algo que está profanando tu templo, el ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo, así está constituido. Patio, lugar santo, lugar santísimo. Nos está diciendo que exactamente Dios siempre quiso descender con ese pueblo de Israel, ¿verdad? En ese tabernáculo que Dios le enseñó a Moisés, y lo harás de esta manera y lo vas a hacer de esta forma. ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento mencionó un tabernáculo? Y ahora Pablo el apóstol en 1 Corintios capítulo 6, no sabéis, así dice la Biblia, voy a leer literalmente las palabras, o no sabéis que vosotros, o sea, ustedes, yo, somos templo, sois templo del Espíritu Santo de Dios, y que Dios mora en vosotros. Por eso no podemos llevar este templo del Espíritu Santo a la brujería, Rafita, a la hechicería, al pecado, a la prostitución, a la droga, porque es un templo que le pertenece a Dios. Todo nuestro cuerpo, nuestro ser, no es, el apóstol Pablo lo dice en la Biblia, el cuerpo no es para la fornicación. Ningún otro pecado, dice la Biblia, todo otro pecado es exterior, está fuera del cuerpo, es violación de la ley de Dios, y eso es increíble, matar, robar, todos los mandamientos y las cosas que Dios tiene. Pero el que comete acto sexual, está pecando contra su mismo cuerpo. Te lo explico mejor. Estuvimos una vez con con el que nos invitaste en este podcast. Me preguntaba precisamente él. Marcel. No, Nayo. Nayo Escobar, Nayito. Escobar. Nos decía Nayito que si hay una contaminación en la relación sexual. Me hizo una pregunta y creo que mucha gente lo estuvo viendo el podcast, que fue de mucha bendición, la verdad fue impresionante, porque él no lo sabía, y me preguntaba, ¿puede una persona en su matrimonio, templo del Espíritu Santo, imagínate a alguien que se casa, Rafita, puede ser contaminado por espíritus del mal? La respuesta es sí. Cuando una persona, con todo respeto lo queremos decir, tiene relaciones extramaritales, ¿verdad? Cuando un hombre, ¿verdad?, consulta a otra mujer, tiene relaciones sexuales, otra mujer con otro hombre, ellos se juraron. Imagínate lo que Dios quiso hacer en el matrimonio, tu esposa, tú como esposo, jurarse lealtad ante un matrimonio, ¿verdad?, para vivir hasta que la muerte los separe. Las relaciones matrimoniales, Rafita, son sagradas para Dios. Tanto que Cristo hizo una referencia, una analogía entre Cristo y su iglesia, Cristo el galanazo novio y la novia, la iglesia como una esposa novia que se va a casar con él en las bodas del Cordero. Es impresionante esto, ¿verdad? Así las relaciones en el matrimonio para Dios son sagradas. Imagínate un hombre que se acuesta con una mujer, ¿verdad?, que se acuesta con otro hombre, que está en la brujería de aquella persona, el amante, en el narco, brujería, hechicería, la contaminación espiritual que trae ese hombre a su casa, a su esposa, cuando vuelve a estar con ella. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso la secta de los testigos sí debería de considerar muy profundamente el punto de vista del Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo con nosotros y el Espíritu Santo sobre nosotros. Solamente una visión panorámica. El Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros es cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador y nos viene a redarguir esas ganas de llorar, nos dan el Evangelio de Cristo y qué hermoso se siente, Señor, perdóname. Nos redarguye el Espíritu Santo en un encuentro para que nos hablen de Cristo, y el Espíritu Santo, esa obra en nosotros, con nosotros, está haciéndonos una obra transformadora, Rafita, todos los días. Claro. Por eso las obras de la carne, en la secta de los testigos o cualquier otro que no cree en el Espíritu Santo, no puede ser transformado. Está siendo transformado solamente por su humanidad. Y de ahí nacen, ¿verdad?,
no tomes, no hagas, no esto, no lo otro. Claro, sabemos las prohibiciones de la Escritura, ¿verdad? Ya daremos otro tema más profundo respecto a estas cosas, pero ya son muchas cosas meramente queriendo bajo la fuerza humana tratar de cambiar, y es el Espíritu Santo el que nos ayuda, porque sabemos que hay pasiones dentro del ser humano. El Espíritu Santo en nosotros, con nosotros, está haciendo una obra de transformación, dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 11, 12 y 13 nos menciona esto. Y el tercer lugar, el Espíritu Santo sobre. Es cuando alguien en una búsqueda, ¿verdad?, profunda con Dios, Dios lo unge con ese Espíritu precioso de Dios para que haga precisamente las obras de expulsar demonios, sanidades, porque viene la sobrenaturalidad en, con y sobre. Eso es un punto muy doctrinal y, ¿verdad? Hay quienes a lo mejor tienen cada uno su propia perspectiva, pero es muy importante conocer que somos templo del Espíritu Santo del Señor y que el Espíritu mora en nosotros, Rafita. Claro. Y hoy, por ejemplo, gente que nos está viendo, que la verdad es que uno se da cuenta de que hoy la gente no entiende ese tema y luego pues estás en búsqueda. ¿Cómo puedes recibir el Espíritu Santo? Yo sé que es el templo, pero si tú creciste en este tipo de secta o grupos religiosos que desconocen, ¿cómo puedes tener ese encuentro Claro. con Él? Sí, cuando oigas el mensaje de Cristo, y a todos los que nos escuchan con mucho cariño, Jesús dijo en el libro Hebreos capítulo 3, cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón, porque Él es Dios, Él es nuestro creador. Hay un día en que Dios a cada uno de los seres humanos nos dará la oportunidad de tener un encuentro con Jesucristo el Señor. Y cuando de repente vas ahí en el metro, viajando, en el taxi, donde te encuentres, te reparten un tratado, un folleto, oyes de Cristo, tienes una tía, un abuelito que es cristiano, tu abuelita, y nos hablan del Señor. Muchas veces es así, a veces por métodos de la vida, por circunstancias que nos tenemos que acercar. Muchas veces, como muchos de nosotros, venimos al Señor por una situación difícil, algún problema. Dios a mí me sacó de la drogadicción por la misericordia de Dios. Nos dieron el mensaje de Jesucristo y entonces comienza la vida del Espíritu. Cuando tú escuchas ese mensaje de Cristo, que Él murió, resucitó, que Él es el Hijo de Dios, que no es un gurú, no es un iluminado nada más, ¿verdad? Que Él es el Hijo de Dios, que Él conoce tu vida, el pasado, el presente, el futuro, te impresiona, que Él murió por ti para perdonar tus pecados. ¿Y por qué derramó su sangre? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, o sea, vida por vida. El justo muriendo por los injustos. Alabado sea el Señor otra vez para siempre. Él muere por nosotros para darnos vida eterna. Entonces comienza cuando la persona es sincera, hace su oración, su confesión de fe, como tú lo quieras mencionar, ¿verdad? Y viene el Espíritu Santo en el momento que confiesas a Cristo como Señor y Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 10. Este es el mensaje de salvación que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees verdaderamente que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En los momentos que confiesas tú a Cristo, Rafa, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros y comienza el Espíritu haciendo una obra. Y si lo buscas profundamente sobre nosotros, en esa profundidad, en esa llenura, para cuando ayudar a aquellas personas, ¿verdad? Sobre nosotros tiene que ver con las cosas sobrenaturales. Sacar demonios, expulsar espíritus malos, sanar enfermos. Lo dice en el libro de Marcos capítulo 16, hablar lenguas del Espíritu. De hecho, el Padre tiene dones. Se encuentran en Romanos 12:6, dones de gracia, ¿verdad? El que enseña, el que preside, el que reparte, el que exhorta, todos esos dones, ¿verdad? El que hace también milagros, está ahí en Romanos capítulo 12, del 6-7 en adelante. El Espíritu Santo tiene dones, ya los mencioné, el don de la fe, el discernimiento de espíritus. El Hijo también tiene dones, apóstoles, dones del ministerio, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Entonces, cada uno de los tres, ¿verdad? El Padre, bendito sea el Señor, el Hijo, el Santo Espíritu, cada uno tiene dones, manifestaciones. El Padre habló en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sigue hablando a través de su Hijo Jesucristo, Hebreos capítulo 1, y nos ha dejado la persona divina del Espíritu Santo en este tiempo. De hecho, el Espíritu Santo está deteniendo la maldad en este tiempo.
Va a llegar un tiempo que el Espíritu Santo, junto con la iglesia, va a ser sacada, de acuerdo a la Biblia, en un evento glorioso que ya tendremos tiempo, ¿verdad?, de explicar qué es un acontecimiento donde un grupo de cristianos llamado la iglesia va a desaparecer. Se le conoce como el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Si tenemos tiempo, lo estaremos dando con mucho gusto, Rafita. Claro, y se me hace algo muy interesante todo este tema, porque al final, bueno, uno anda como desnudo en sentido espiritual, que pues hay, o sea, la palabra de Dios en el Apocalipsis dice que hay miríadas y miríadas de ángeles. Y esos pues no están por ahí haciendo algo en especial, sino me imagino que hay mucho peligro porque el enemigo está para destruir, para dividir, para robar y quitarte. Entonces, ok, ya tengo el Espíritu Santo. Si yo me congrego, tengo el Espíritu Santo, ahora sí puedo protegerme y no meterme en otras cosas, puedo tener una protección para que un espíritu inicuo ya no se me meta. Claro, cuando somos constantemente llenos del Espíritu Santo de Dios, no pueden dos ocupar el mismo cuerpo. Por eso la expulsión de espíritus malos, para que venga ahora el Espíritu Santo de Dios y esa obra que Dios va a comenzar, la va a perfeccionar. Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. A través del Espíritu Santo Dios va haciendo una obra, nos protege, es una protección de Dios. El asunto, la doctrina de los ángeles, es una doctrina muy importante, la acabas de mencionar ahorita. Todos los seres humanos, de acuerdo a lo que, ¿verdad?, el Señor nos enseña, Dios, ¿verdad?, nos pone en la creación, Dios existe, también Satanás existe. De hecho, la maldad se está multiplicando de una forma impresionante. Mateo 24:12, la Biblia dice que en el último tiempo se iba a multiplicar la maldad de una forma impresionante. La palabra multiplicar no es cualquier cosa, es a un grado exagerado, ¿no? Dios tiene ángeles de Dios aquí en la tierra operando, regresan al cielo, vuelven a la tierra. Se cree, ¿verdad?, de acuerdo a la Escritura, que cada cristiano, cada persona también en la tierra, tiene un ángel de parte del Señor. Los que se activan en la guerra, los que hacen, ¿verdad?, Dios les asigna, de acuerdo al orden y a lo que Dios va haciendo, diferentes tipos de ángeles para que precisamente ángeles de guerra, la Biblia menciona ángeles guardias, ángeles que ejecutan el juicio de Dios, ángeles, ¿verdad?, que sirven para la unión matrimonial cuando buscó a Isaac, ¿verdad?, darle una novia y una esposa también, ángeles, ¿verdad?, con diferentes actividades, ¿verdad?, y otros ángeles que son escribanos, que están escribiendo todas tus obras, las tuyas. Está en Ezequiel capítulo 7. Es un tema muy profundo el tema de los ángeles, pero Dios envía a sus ángeles, ¿verdad?, cerca de nosotros, Salmo 91, para que nos guarden en todos nuestros caminos y en las manos nos llevarán para que nuestro pie no tropiece con piedra. Hay ángeles asignados ahorita, ¿verdad? ¿Por qué Dios pone ángeles? Si no hubiera Dios su manifestación, Dios en la tierra y los ángeles de Dios, ya el mundo, ¿verdad?, a través de Satanás, la muerte, la violencia de los seres humanos, cárteles, tanta violencia, esto ya fuera un caos. Pero estamos llegando a niveles de una extrema violencia, mi querido Rafita. ¿Y cómo evitar todas esas, o sea, posesiones que mucha gente, digo, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a varias personas que estuvieron endemoniadas y tienen una vida aparentemente normal, que ni siquiera sabían, sino el día que van por primera vez a alguna iglesia, ahí se empezó a manifestar. Entonces, me dice, esto se manifestó por ver una película de terror. demoníaca. Entonces, ¿qué advertencias les podemos decir a la gente que nos sigue que tengan cuidado? Porque hay cosas que hoy, mira, hablar con los ángeles, tú sabes, hoy... La angelología. Exacto, que la gente, no, mira, es que yo hablo con los ángeles y te quieren decir esto, Dios te dice esto, Claro. y tantas cosas engañadoras que la gente se la cree, como la gente no recibe cuando quieren la respuesta de Dios, como dices, buscan Busca algo otra material que me diga y quiero Sí, ver con claro, las claro. cartas, quiero ver, y sin querer te metes a cosas que... Que son caminos Ajá. prohibidos del Señor. No más, ¿verdad? Es muy importante. El camino de Cristo es uno. O estamos del lado del Señor Jesucristo,
o cualquier rama de ciencias ocultas, llámese brujería, angiología, santería, hechicería, ritos, pactos, conjuros, limpias, cualquier películas de terror, hay géneros de música muy terrible, black, de todas esas cosas que son, ¿verdad?, muy nocivas y destructivas, que por cierto ha puesto esos géneros de música en plantas y hasta se secan. Es una investigación que se ha hecho y que todo lo que hace, ¿verdad?, reacciona a la naturaleza. Bueno, por eso Dios pone prohibiciones y mandamientos. Estamos hablando desde el punto de vista del creador. No estamos diciendo lo que yo quiero, lo que Rafita quiere o lo que yo opino, porque eso son especulaciones. Yo puedo decir lo que quiera, tú puedes decir lo que quieras, pero ¿qué dice Dios? En la escritura están los mandamientos del Señor y Él pone mandamientos. ¿Por qué pone mandamientos? Precisamente porque Él quiere protegernos. Respecto a lo que me estás preguntando, ¿verdad? No consultes al adivino. Deuteronomio capítulo 18, del capítulo 9 en adelante, dice esta frase: cuando estés a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer lo que hacen esas naciones, Rafa. No se hay en ti quien, ¿verdad?, practique la brujería, quien lo agorero, brujo, hechicero, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor Dios. Tu creador, o sea, no venimos del mono, el que te creó genética, médica, biológica, antropológicamente, cómo estamos constituidos, nos prohíbe esas prohibiciones porque, número uno, para hacernos felices. Porque si cerramos el ciclo a todo lo pecaminoso, lo que se ve atractivo, pornografía, sexo, adulterio, oye, pero tienes tu esposa, ¿verdad?, tienes a tu esposo, ciérrale, porque eso lo van a heredar tus hijos. Ese va a ser otro tema que sea muy bueno, ¿verdad?, también tratar. Porque si nosotros no terminamos con esos pecados, brujería, hechicería, santería, Dios lo prohíbe para que no te contamines, para que no venga fuerzas espirituales, demonios, espíritus malos. ¿A qué cosa? Solamente te voy a hacer un diagnóstico rápido para poder tener una visión panorámica, una síntesis realmente de lo que es una problemática espiritual. Alguien que se meta a ciencias ocultas, brujería, hechicería, gente que se mete a ver películas de terror. No es que yo no le veo nada, a mí me gustan las películas de terror. Muchas de las escenas son gente que ha hecho pacto con Satanás, con la muerte, y que las escenas son reales y que la gente no se da cuenta. Música donde los artistas, ¿verdad?, voy a emitir los nombres por respeto, pero que definitivamente tienen pacto con Satanás. De la noche a la mañana se hacen famosos. Un pacto con el diablo para enriquecerse, para tener poder y para tener fama, dinero y popularidad. De la noche a la mañana, ¡zum!, sale el artista. Es impresionante, ¿verdad? Rituales que están haciendo, desnudos, magia, ocultismo, es impresionante. Todo el ojo de Horus, porque todos son símbolos satánicos, donde hacen símbolos con las manos, donde están haciendo invocaciones a Baphomet, a Satanás, a la muerte. Son pactos, son invocaciones, o sea, lo están llamando. La gente no tiene ni idea de lo que se está metiendo. Uno de los síntomas que una persona ya está con una problemática espiritual, voy a tocar en primer lugar en la mente. Mucha gente en la mente comienza a escuchar voces, pesadillas en la noche, opresiones, que alguien le habla, que lo despiertan, se encuentra, ¿verdad? Muchas veces hay enfermedades que se dan, que son realmente naturales por la bioquímica del cerebro, y eso es normal, ¿verdad? Y eso, para eso hay cura. Pero hay muchas veces que dentro de las más de 1000 nombres de la psiquiatría y la psicología, muchos de ellos tienen que ver con una problemática espiritual. En la mente escuchan voces, como lo mencionaba, son controlados. Solamente un ejemplo, ¿verdad? Me acuerdo ahorita, ya es un poquito viejito y burdo, pero es correcto. La persona que mató a John Lennon de los Beatles nos enseña, ¿verdad?, que él lo dice en su narración cuando le preguntaron, ¿por qué tomaste el arma? No, pues es que yo escuché una voz. Era un hombre que estaba metido en la brujería, la santería, la magia negra, con Satanás, la muerte y los demonios. Entonces, ¿qué sucede? Él dice prácticamente, literal, que escuchó la voz de alguien que tomara la pistola, que fuera a tal calle, que ahí se encontraba John Lennon, el de los Beatles, y le disparó. Él lo comenta claramente, que fue en su mente, influenciado por espíritus del mal, que escucharon, ¿verdad?, voces. Número 1, en la mente. 2, en el cuerpo del ser humano lo enferman. Y vas, ¿verdad?,
resonancia magnética, vas con el doctor, que ¿cómo se llama? Ultrasonido, rayos X, y de repente dice, bueno, ya encontramos el mal, a veces se quita, a veces no. Otras veces dices que yo me siento enfermo, yo me siento enferma, y sigue la persona enferma y le hace toda esa clase de estudios y no le encuentran el mal. Posiblemente sea un problema espiritual, un demonio, un espíritu mal que está cansando a la persona, la tiene somnolienta, la tiene enferma, no la deja avanzar. Eso es impresionante. En el cuerpo también enferma, en lo sexual ya ni te cuento. La persona con problemas sexuales, pornografía, masturbación, sexo, adulterio, indefinición sexual, ¿verdad? Toda esta clase de maldición o ataduras espirituales tiene que ver porque espíritus del alma están dentro del cuerpo. Ahora, si hablamos en las emociones o en los sentimientos de una persona, porque así está constituido en el alma, los demonios provocan, ¿verdad? Odio dentro del cuerpo de aquella persona, en su alma. Odio, coraje, resentimiento, amargura, falta de perdón, siente odio hacia la Biblia, siente odio hacia grupos como Israel, ¿verdad? Como la iglesia, porque algo espiritual está dentro de aquella persona. Solamente son síntomas, ¿verdad? Y es muy importante que a través de una liberación, un diagnóstico, esas personas busquen ayuda en una iglesia donde les ayuden prácticamente a eliminar, sacar, expulsar lo que dijiste desde un principio, Rafita. Liberación, expulsión de espíritus malos, porque la gente dice, es que si me meto con los ángeles no es malo, yo platico con el muerto, yo hago esto, yo hago lo otro. Hay gente que no puede dormir, que la oprime, que brujería, hechicería, santería, que el muerto se le sube, todo ese tipo de cosas. Tiene que ver con un problema espiritual, que esas personas necesitan cuanto antes acercarse a Dios en primer lugar, comenzar a pedir, pero Señor, ayúdame, ¿verdad? Y ponerse en las manos del Señor para que Dios les haga una expulsión, la liberación de espíritus malos, Rafa. Claro. Y hoy, por ejemplo, también quizás aunado a lo que tú estás diciendo, hoy, por ejemplo, puedes ver los niños que ahora son Therians, ¿no? Que ahora son animales. Alguien que a lo mejor, digo, que siempre fue hombre y de repente dice, yo ahora soy mujer. Sí, claro. O ahora, o sea, esa desviación es causada por el demonio. O sea, que digas, ya te fuiste, te pervertiste. Sí, si hablamos biológicamente, una persona de indefinición sexual, ¿verdad? Tiene órganos masculinos, pero se dice que es mujer o se siente mujer. El problema no está en su genética, en su biología. El problema está en la mente. Una problemática espiritual está influyendo o está algo espiritual haciéndole sentir con un espíritu contrario. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo se lo está demandando. La bioquímica, ¿verdad? El XX, ¿verdad? Si hablamos del ADN, si hablamos del cromosoma, vemos que la mujer XX es mujer, eso es totalmente médico, genético, es correcto, desde un punto de vista también, ¿verdad? Científico. Y también vemos XY cuando es hombre. Entonces, el cromosoma nos define definitivamente a qué género pertenece. Eso está en la Biblia. La Biblia habló según su especie y según su género. Entonces, si yo, ¿verdad?, tengo órganos masculinos y me estoy sintiendo, ¿verdad?, con un cuerpo de mujer o pienso que soy mujer, el problema no está en mi cuerpo. El problema, ¿dónde está? Está en mi mente porque estoy creyendo, escuchando o haciéndome sentir a alguien extra que yo soy mujer, pero soy hombre porque mi cuerpo, precisamente, esa situación tiene que ver porque casi la mayoría, lo que yo sí con mucho respeto, pero es verdad, casi todas las personas que cambian de sexo, que se operan o que, ¿verdad?, se sienten, ¿verdad?, como lo que estoy explicando ahorita, que tienen órganos de una definición y dicen que son otra cosa, el 65-70% de estas personas que han vivido esa carrera de su vida han terminado suicidándose y quitándose la vida. Este tema es muy profundo, podríamos hacer un podcast más preciso. ¿De dónde viene esa problemática? ¿Cuál fue el problema desde niños, verdad? Si hubo, ¿verdad?, contaminación de carácter sexual, se violó la inocencia, le dejaron una herida en el alma y solamente a la luz de la Biblia, la Escritura, las heridas en el alma es muy importante tratarlos. Ministros, pastores, servidores de Dios,
con la presencia de Cristo, la Biblia, el Espíritu Santo, a ayudar cómo tratar la problemática del alma, ¿verdad? Porque es necesario, ¿verdad? Que muchos de los problemas que se encuentra la gente se encuentran porque están dentro del alma. Rechazo desde el vientre de su mamá, por ejemplo. Ese es un tema muy importante, el rechazo, el asunto desde que no querían que naciera ese niño y todas estas cosas. Ya viene aquel pequeñito y aún en la edad prenatal, ya de bebé, ¿verdad? Y en la escuela, el bullying, todo eso. ¿Por qué esas personas se encuentran con ese problema? Es una situación de carácter espiritual que en el alma hay una atracción en el mundo espiritual. Vamos a explicarlo. Cuando alguien está herido en su alma, son heridas. Así como tú te cortas en el cuerpo, ¿verdad? La herida es profunda. Y si no se trata correctamente, ¿qué le viene a una herida? Cuando no se trata con antibióticos, con todo, vienen microbios, patógenos que la van a hacer peor y se llama creo necrosis, o da un término médico, algo así. Bueno, en el alma es algo así parecido, mi querido Rafita. Cuando una persona se va a el asunto del alma es algo que tiene que ser revelado y que está solamente en la Biblia. Por eso muchas personas ateas no logran comprender el problema del ser humano. El problema está en el alma, pero el alma es espiritual porque Dios es espíritu. Nosotros también somos espirituales que estamos dentro de un cuerpo de carne y que el alma tiene que ser tratada con perdón, con sanidad, con restauración, con la palabra de Dios, con Cristo, el Espíritu Santo, para que todas esas violaciones le robaron su inocencia desde pequeñito, desde pequeñita, escuchar, ver, tener relaciones sexuales al papá, a la mamá, a los hijos, los hermanos, alguien la tocó, la violó, ¿verdad? Esas gentes, muchas veces, esas personas desde niños, están presentando una problemática y de ahí vienen eso que me estás preguntando, esas desviaciones sexuales, muchas veces. Ajá. Y por eso, por ejemplo, si a un papá lo violaron, el otro va a hacer lo mismo, o sea, como que sigue ese mismo patrón. De acuerdo a la Biblia, sí, se le llama iniquidad. Dice en el libro de Éxodo 24, ¿verdad? Cuando la iniquidad, la palabra agón en el griego, es un acto perverso que alguien lo lleva al extremo. Lo repite y lo repite, violación, perversión sexual, meterse con el incesto, por ejemplo. Si tú estudias Deuteronomio en la Biblia 27, tú vas a ver que la relación es entre hermano con hermana, primo con prima, hijo con la mamá, el papá con la hija, hermano con hermana. Esas relaciones no solamente dañan alteran la bioquímica del cuerpo, sino que también es algo perverso, ¿verdad? Entonces, ahí vemos una problemática espiritual. Eso se convierte en iniquidad y después, de acuerdo a la Biblia, se llama abominación. Te menciono, son 4 puertas espirituales por las cuales el maligno entra a los seres humanos. Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, 4 generaciones. Pecado, hamartia en el griego, ¿verdad? Violar las leyes de Dios. Iniquidad es lo que llevar un pecado al extremo, a la maldad. Abominación y transgresión. Estas 4 portales se vienen repitiendo. Resulta que enfermedad, por eso cuando tú vas al doctor te pregunta, bueno, eres hipertenso, sufres de cáncer, tus antepasados también tuvieron diabetes. ¿Por qué te preguntan un diagnóstico? Porque eso se repite. ¿Cómo se repite? ¿Verdad? Se heredan enfermedades, ya sea la diabetes, ya sean ciertos, ¿verdad? También se heredan los pecados, el alcoholismo, la drogadicción, las perversiones sexuales, Rafa, también se heredan. Y quiero aprovechar para muchos, ¿verdad?, que están escuchando este podcast, que se acerquen a Dios y que rompan. Qué hermoso es ver, ¿verdad? Ahorita que estamos platicando aquí nosotros, tener un tiempo, tu esposa, tus hijos, te entregas a Dios, estás rompiendo con una generación de muchos que posiblemente, y lo estoy diciendo con mucho respeto, personas de nuestros antepasados, ¿verdad?, que definitivamente practicaron, se hereda el ocultismo, brujería, hechicería, santería, muerte, derramamiento de sangre. Por supuesto que las personas lo van a heredar. Si son personas con una problemática de perversión sexual, perversiones, pornografía, sexo, adulterio, masturbación, sadomasoquismo, las próximas generaciones, solamente te lo aviso, lo van a cometer más grande, porque se va alterando. Se va alterando las enfermedades, ¿verdad? Lo que viene siendo, se hereda el diabetes, cáncer, constipación, osteoporosis, cualquiera de las enfermedades se vuelven a heredar. No siempre, pero sí se hereda. En el alma también se heredan
esas maldiciones generacionales, dolores, impactos, violaciones, situaciones trágicas. Por eso le decimos a la gente que no se meta a ocultismo, Rafita, brujería, hechicería. No, es que a mí me encantan las películas. Empieza como algo extra, ¿no? Wow, es que a mí eso me causa una sensación, ¿verdad? Grupos de géneros de música, brujería, santería. No, es que para que te vaya bien, para que alguien te cuide. No sabes qué problemas vas a tener más adelante si no decides buscar ayuda y pedirle perdón a Dios, porque eso se va degenerando y va causando que las personas se enfermen, estén oprimidas. Ya dimos hace rato un diagnóstico en la mente, Claro. en el cuerpo, en el alma. Cuando alguien tiene problemas, se hereda definitivamente, Rafita. Oye, por ejemplo, tú qué haces como, como ministro, como lo que tú haces, te toca mucha liberación y haces muchas liberaciones. ¿Cuál es el común denominador hoy de lo que tú como apóstol, de dónde vinieron esas personas o de dónde se Sí, les metió ese demonio? la problemática espiritual Ajá. que están O sea, presentando. principalmente dice, ya. O sea, que es Bueno, algo muy común hoy. sí, claro. Sí. Ahorita la gente está buscando mucho las ciencias ocultas. La gente se mete a santería, brujería, hechicería. Lamentablemente no tiene idea dónde se está metiendo. A veces hacen pactos conscientes e inconscientes. A veces los hacen solamente de verbo, de boca, al hacerlos. Esa es una de las cuales por la gente que se acerca hacia nosotros para pedir ayuda, porque muchas veces ya no aguantan la problemática espiritual, ¿verdad? Esa es una. Dos, como lo mencionamos el asunto, ¿verdad? Perversiones sexuales. Gente que fue violada o gente que también lo hizo. Gente vienen arrastrando una problemática sexual y que ahora están teniendo manifestaciones tremendas. O sea, por ejemplo, si alguien es un violador que está posicionado por un demonio y viola a alguien, esa persona también se le mete. La afecta definitivamente la va a afectar. Esa cuestión espiritual se contamina. O hasta como decías al principio, la propia pareja. Sí, la contamina a su esposa, la contamina si viola a un niño, si viola a una niña. De ahí aquella persona va creciendo con un problema de lesbianismo, con un problema de indefinición sexual. ¿Por qué? Porque cae en el extremo. O se vuelve promiscuo o se vuelve muy rígido, muy frío a través de una... Este tema es muy importante, ¿verdad? Y se tiene que estudiar cómo comenzó la problemática sexual. Te voy a dar... ¿Por qué es tan importante la situación de una liberación, una limpieza en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, encontrarte con Dios, venir a Cristo, a la Biblia, vivir en la voluntad de nuestro Creador, nuestro Padre Celestial? Te lo voy a escribir de esta manera, a ver si me voy a entender. Si, por ejemplo, un depredador, una gente malvada, está haciendo algo malo contra un niño, contra una niña, un adolescente, si ese niño no denuncia la problemática que tiene, esa persona, este niño, este depravado lo va a seguir haciendo. Estamos de acuerdo. Este depredador va a seguir cometiendo la misma maldad. Así es Satanás, los demonios, cuando no se les descubre o cuando no, ¿verdad?, se ataca la problemática, si no se denuncia lo que están haciendo, lo van a seguir haciendo con las personas. Es como, por ejemplo, una persona, ese niño que denuncia, ¿sabes qué? Mamá, papá, esta persona se está acercando a mí, me quiso hacer, me quiso tocar. ¿Qué sucede? Inmediatamente los padres actúa la policía. Ajá. Así es, Dios viene con sus ángeles a ayudar, a liberar. Si no, se sigue enseñoreando, Y sigue cautivando. creciendo Sí. todo el demonismo. Entonces, ahora fíjate, vuelvo a regresar a un tema muy importante. Claro. Los testigos de Jehová tienen una demanda en Australia de 1000 casos de violaciones. ¿Por qué hay 1000? Porque los testigos de Jehová se cuenta que si alguien es un violador, no puede acusarlo porque va a difamar la religión y que se va a hablar mal de Dios según ellos. Entonces lo ocultan, quizás hablen con él, pero no le hacen nada y ese sigue y desgraciadamente como esa información, exacto, es de los testigos de Jehová, lo dejan y entonces se sigue pasando y se sigue repitiendo y a esa persona sigue estando congregándose y dañando a mucha gente. Entonces hoy se les complicó y tienen demanda en muchas partes del mundo. ¿Por qué no pararon el problema? Claro. Es importante, ¿verdad?, los que se llaman ministros, denunciar la problemática. Si se tiene que pagar alguna situación por esa violación o por una
debilidad de su propia persona, se tiene que actuar legalmente. Se tiene que, ¿sabes qué? Eso no quiere decir que a la persona no se le ame, no se le quiera, pero tiene que reconocerlo, porque si sigue haciéndolo, eso lo va a llevar a su propia muerte, su propia destrucción, llámese ministro, sea servidor, sea pastor, lo que sea, se tiene que actuar con la justicia de parte del Señor, porque como lo acabas de decir, se desencadena una serie de maldad. Y es O una sea, como que se contaminación. clona el Claro, pecado y los claro. demonios y se hace más grande. Así es, entonces tiene que denunciar, porque en el Antiguo Testamento, cuando había todo ese tipo, se apartaba a aquellas personas, muchas veces tenían que morir aquella persona. Es un tema muy profundo el asunto de la ley. Sin embargo, ¿verdad? En esos tiempos se tiene que denunciar a esa persona, definitivamente no puede tomarse el nombre de Dios y en tal nombre glorioso Dios estar haciendo tales actos. Definitivamente se tiene que trabajar con el problema y por eso Dios recuerda esto que menciono. En el antiguo pacto mencionó, ¿verdad?, lo que es la ley sacerdotal, la ley civil y la ley moral. Y esas tres leyes, la única que ahorita se ha cambiado, porque ya no es con sacrificios como se hacía antes, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, para presentarse delante de Dios. Ahora las dos tras dos, ahora es acercarnos a Dios en adoración, como Juan 4:24, de acuerdo a la Biblia, el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que se acerquen a adorarle como en espíritu y en verdad. Es en adoración espiritual. Señor, te adoro, te alabo. Están la Biblia, como los libros de los Salmos nos ayudan a adorar. Esas leyes se quitaron en el Antiguo Testamento y se dejaron la ley moral, sigue siendo la misma. Tenemos que cuidar, castigar, corregir al que hace tales cosas, porque Dios es santo, pero también es justo. Claro. Así es la ley de nuestro Padre Celestial. Entonces, ahora imagínate con esto que ya sabemos, ahora la importancia es que la gente entienda que te tienes que congregar, que tienes que orar, que tienes que aprender de la palabra de Dios, porque si no estás indefenso. Así es, conocer a Dios. Cuando tú vas a una iglesia, primera, haz una oración ahí en tu casa. Mira, ya la comunión con Dios ya debe ser algo parte de nosotros. Claro. La iglesia tradicional, ¿verdad? Romanista, ¿qué sucedía? ¿Verdad? Llegaban las personas a misa. Tú le preguntas a una persona, bueno, ¿qué es misa? ¿Verdad? Es ofrecer sacrificios por los vivos y muertos. Y mucha gente no sabe. Antes se hacían en el latín, ¿verdad? Daban las misas Sí, introduco en el altar el equalifite santificate eternal. Daban la misa y decía precisamente, ¿verdad? Me introduzco al altar para ofrecer sacrificios por los vivos y muertos, pero se les olvida a los de la iglesia romanista que Cristo hizo ya el sacrificio. Ese será otro tema más muy importante que tenemos que también que hablar. Entonces, ¿qué sucede? La persona se va los puros domingos de las 10 de la mañana a las 11 de la mañana, vámonos a misa. Y llego y ahí estoy escuchando, ¿verdad? Lo que el hombre de la sotana está hablando, está diciendo, pero salgo de la misa y sigue mi vida normal. El lunes se me sale Cristo. El martes ya no lo traigo, el miércoles estoy viviendo igual, el ¿verdad? El jueves, el viernes ya estoy viviendo, creo que hasta como el anticristo, no sé cómo, sí, entonces, ¿verdad? Viernes. Ya es viernes, ya es sábado, y otra vez hasta el domingo vuelvo, ¿verdad? Porque ellos lo hacen a través de la hostia, la transubstanciación, que ahí recibes a Cristo. Pero la Biblia no dice eso. Hace rato lo mencioné. Si tú, Romanos 10:10, los que nos están escuchando, lea la Biblia. Este es el mensaje de salvación para todos los seres humanos, que tú lo confieses con tu boca, que Jesús es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Y ya voy, ¿verdad? Sí voy, ¿verdad? No nomás el día que me toca el servicio a una iglesia, voy todos los días a buscar a mi Padre Celestial, porque yo soy su hijo y tengo una comunión con Él a través de la oración, a través de la adoración, la alabanza, exponerle mis problemas. Señor, vengo a hablar contigo, mira, me siento cansado. Dios quiere que hablemos así con Él. Me siento deprimido, me siento cansado. Él prometió, ¿verdad? No temas. La palabra no tengas temor, no tengas miedo, porque es algo que está llevando al estrés a la gente. El asunto del estrés es lo que ocupa el primer lugar para las enfermedades a nivel mundial. De acuerdo a la clínica Mayo en Rochester, Estados Unidos, el estrés está llevando la depresión también. Eso lo dice un hospital de Massachusetts, creo que es en Boston. Estaba diciendo
¿Cómo la gente se deprime? Por los problemas no arreglados. Y eso es para depresión. Se deprime la persona y no hay mejor fuerza que Dios. Cristo, el Espíritu Santo viene, tiene esa comunión con Dios. Ahí te entrego mi problema, ¿verdad? Mi hija se me fue mi esposo, me abandonó. Estamos en un mundo, Rafita, lleno de situaciones trágicas. Lo acabas de mencionar hace rato. Entonces, ¿qué tenemos que acercarnos a Dios? Dice la Biblia, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Dios anhela que nuestra comunión en la mañana, antes de irme al trabajo, ¿verdad? Qué bonito, Señor, estoy 40, digo, si el día tiene 24 horas, hombre. Caray, Dios mío, dale una hora a Dios. Jesús le dijo un día a sus discípulos en el libro de Juan, cuando los encontró durmiendo en el huerto de Getsemaní, ¿no habéis podido orar ni siquiera una hora? O sea, ni una hora tenemos para el que nos da la vida, para el que nos sustenta. Yo no sé tú, Rafita, pero yo todo lo que tengo, Dios me lo da. La esposa que tengo, Dios me la dio. Los hijos, la familia, todo es de Él. Él decide. Un día una persona atea me decía, es que Dios no existe. A veces yo ateo, ¿usted sabe cuándo van a ser? No, no chepo. ¿Usted sabe cuándo se va a morir? No, no sé. ¿Quién es el que sabe? ¿Quién es el que decide ya? No, pues no te van a contestar solamente el Creador. Él tiene nuestra vida en su mano. El día que Él diga este corazón va a dejar de latir, dístoles, siástoles, en ese momento se acaba, sea cristiano, sea testigo, sea mormón, sea de afuera, cada uno le vamos a rendir cuentas al Rey de la Gloria. Por eso es que estamos en vida, busquemos a Dios. Dice la Biblia, Isaías 55, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el pecador su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase, conviértase al Señor, porque Él tendrá de ti misericordia y será amplio en perdonarte. Fíjate, todos los días que amaneces con vida, ¿dónde está la voz? Platicamos hace rato, ¿verdad? ¿Por qué si el cerebro, masa encefalorraquídea, masa cerebral, es materia? ¿Por qué piensa? ¿Dónde está la voz? Cuando se hace un estudio que alguien murió, vamos a ver por qué murió. Post-mortem, ¿verdad? De la rama de la tanatología, para estudiar un muerto. De que murió, vamos a ver dónde se encuentra la voz. ¿Dónde? ¿Qué produce la voz? ¿Qué produce el pensamiento? Hay un creador. Se llama Jesucristo. El que moría en la cruz del Calvario. El Rey de los Reyes. Señor de los señores, nuestro Padre Celestial, cuando estamos vivos todos los seres humanos, Él produce el pensamiento, ¿verdad? Que el ser humano, el poder con el cual Dios puede hacer todas las cosas. Pero tiene una cosa el Señor, Él respeta la libre voluntad, el libre albedrío de cada ser humano. Todos los que nos están escuchando, tenemos la oportunidad de decirle, Señor, quiero conocerte a través de la Biblia. Por eso Él no hizo imágenes. Por eso no hizo cruces, crucifijos, ¿verdad? Más de 400 deidades católicas y que están relacionadas con el panteón Yoruba, que tiene 401, del panteón Yorisha, 400 y 401, ¿verdad? Y cada uno de los de una de las que representan en el catolicismo, por ejemplo, Changó es Santa Bárbara y cada una de ellas es una deidad. Dios nunca dejó deidades, ni siquiera nos dejó una fotografía porque no había luz. No existían las cámaras como las tenemos ahora. No existía nada. Dios nos dejó la Biblia para que a través de la lectura nosotros no hagamos ninguna imagen de los que están en la tierra. No te harás imagen, como lo dice Éxodo 20, versículo 4 en adelante. Dios es espíritu y nos dejó la Biblia, la bendita palabra de Dios, para que a través de oración, adoración, y estemos leyendo, ahí conozcamos a nosotros, ahí te va a ser revelado. Él conoce nuestro corazón cuando nos acercamos con esa humildad de corazón. Claro. Mencionaste entonces el tema de una relación con Dios, aprender más de su palabra, claro, hacer oración, hablar con Él y buscar la verdad. Ahora, mucha gente dice, yo soy católico, yo tengo la verdad. Yo soy testigo de Jehová, yo tengo la verdad, tú no la tienes. ¿En dónde está la verdad? Para que la gente la defina, porque obviamente hay mucha gente que dice, bueno, ¿a dónde? ¿A dónde voy? Claro, claro. ¿Qué pregunta tan correcta?
para este tema y para todos los que nos están escuchando. Cada quien puede decir, yo tengo mi verdad, tú tienes la tuya, los que nos están escuchando la suya. Eso se llama relativismo. Cada quien tiene su forma de pensar. Para él es su verdad, para ti es tu verdad, para mí es la mía. No se trata de lo que diga él, ni lo que nos están oyendo, ni lo que digas tú, ni lo que diga yo, sino yo tengo que venir a la fuente de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Un día una persona me preguntó, ¿qué es la verdad? Yo creo que pensó, ahorita me va a sacar un conjunto de de filosofías, de ciencia, no tiene nada que ver. La verdad es una persona, Rafa, se llama Jesucristo. Síganme a mí, dijo el Señor, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Síganme a mí porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie te puede decir esas palabras. El único que regresó de entre los muertos se llama Jesús. Ya vimos la prueba escrita, la prueba moral, testimonial. Jesús resucitó, está vivo. Nos corre el velo para decir que ustedes tienen 60, 70, 80. Si duran 90 años, decimos por allá te rayaste, ¿verdad? Pero vamos a morir y el alma que está dentro de nosotros es eterna. Hace rato dijimos que Dios, la constitución, cómo estamos constituidos, espíritu, alma, cuerpo, ¿verdad? Entonces Jesucristo en vida nos deja todo este tiempo para saber que nosotros tenemos años. Fíjate nada más, hoy estás hablando, hace rato preguntamos, ¿dónde está la voz? Se hace un estudio post-mortem para saber dónde la persona, ¿verdad? ¿Por qué murió? ¿De qué? ¿Y qué le pasó? ¿Dónde se encuentra la voz? ¿Qué produce el pensamiento? ¿Qué hacía que hablara? Cada día que te despiertas y hablas, agradécele a Dios que tienes vida y que tienes la oportunidad de ponerte a cuentas con el que te creó. Si tú dices, no, pues es que yo no creo en el Creador, no creo en Dios, o cualquier persona que lo esté escuchando, yo no creo en Dios porque se llevó a mi mamá, murió a mi hija, ¿verdad? La situación es, entendamos que estamos en un mundo contaminado de pecado y que Dios ofrece una vida eterna donde todos estos dolores, ya no va a haber más muerte, más dolor ni más tristeza. Es una promesa que es eterna. El tiempo que tenemos en la tierra es muy corto. Aprovechemos el tiempo. Entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón, Claro. dice la palabra del Señor. Me gustaría en esta entrevista, a ver si podemos agregar escenas de las liberaciones. Sí. O sea, ¿tú qué es lo que ya así, entendiendo el peligro de todo lo que hemos visto, qué es lo que tú ves así que, o cuál ha sido lo más fuerte en una liberación? Porque ya sé que la gente en las películas está pensando en el agua bendita, que está caminando en las paredes, Sí, sí, sí. y la cabeza dio vueltas, está volando. ¿Qué realmente pasa en una liberación? Sí, en una liberación, ¿verdad? Definitivamente el que va a liberar, el que se encuentra del lado de Dios, de Cristo, tiene que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Es un poder que no es de nosotros. Debemos, los que hacemos esas ministraciones, cuando alguien viene metido en ciencias ocultas, brujería, hechicería, en un alto impacto, muchas veces te vas a enfrentar contra una potestad, vomitan, voltean los ojos, se ríen, hablan, voces grotescas, se ponen violentos. Hay un equipo de personas que está, ¿verdad? Dios a través del Espíritu preparándonos, nos hemos preparado para poder ayudar a través de un diagnóstico. El diagnóstico es ver la problemática, ver qué hiciste, cómo hiciste pacto, te metiste con la muerte, con Satanás, a ver qué, cuéntame, te rayaron, te hicieron esto, y a través del diagnóstico la persona tiene que pedir perdón a Dios primeramente, ponerse a cuentas con Dios, ¿verdad? Con su familia y todo, y de ahí comienza esta persona a renunciar a lo que hizo. Y de esa renuncia viene una verdadera liberación. Si la persona no hace, ¿qué es lo que sucede? Posiblemente le expulses el demonio en el momento, pero vuelve a regresar. Mateo 12:43, Evangelio de la Biblia, según San Mateo, capítulo 12, versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale, ¿por qué sale? Estaba adentro. Sale del hombre, dice que va por lugares secos, desérticos, buscando reposo y no lo encuentra. Y dice, volveré a mi casa. Fíjate, el demonio lo considera su casa. Volveré a mi casa donde salí y encuentra barrida, limpia, adornada esa casa y ya no regresa solo, regresa con 7 espíritus peores. Es una batalla impresionante. El ser humano tenemos que tener cuidado con las cosas espirituales.
¿Qué nos hemos enfrentado? ¿Dios nos ha permitido enfrentar a Satanás? Sí, no solo una vez, varias veces, de acuerdo a la magnitud de la persona, donde se metió, brujería, santería, hechicería, hizo pacto, lo rayaron, se fue hasta Cuba. Hemos visto mucha gente, ¿verdad?, que ha regresado con posesiones demoníacas y vemos una cosa bien importante para una administración de liberación, Rafa, es que la persona realmente muestre esos frutos de arrepentimiento ante Dios, que realmente quiera la persona. Es que una persona, no, pues hágame una limpia, sácame el demonio para seguir pecando. No podemos hacer eso. La persona tiene que tener un compromiso con Dios. Se tiene que llevar, ¿verdad?, la persona, oración, arrepentimiento, vamos viendo, y eso ayuda porque la cuestión espiritual, si hay una potestad, un demonio dentro de la misma persona, se va debilitando cuando aquella persona practica la búsqueda, el ayuno, la oración, la búsqueda, las cosas que le pertenecen a Cristo. La lectura de la palabra, buscando a Dios, me congrego, estoy con los hermanos en Cristo, ahí pasan unos días, unos meses considerables, vamos a ayudarle a hacer una liberación a esa persona. ¿Por qué? Porque si la persona no tiene, yo le llamo ese soporte de oración, como lo acabo de mencionar, el espíritu inmundo va a regresar. Sale, pero dice, volveré a mi casa. Y aquella persona no cuida su liberación, otra vez vuelve a lo mismo, sí, no quiere cambiar. Tenemos una enseñanza del alma, porque el alma es la que viene a tomar los demonios, espíritus del diablo, opresiones. ¿En dónde se meten exactamente? En el alma, en las emociones, por eso la emociones. gente a veces no puede llorar, se vuelve demasiado iracunda, violenta, coraje, violenta, amargura, odio. Eso, hay demonios que están en las emociones, espíritus del diablo en lo sexual. O sea, por decirlo, está en el software donde controla todo. Podría decirse, si lo quieren ver desde ese punto de vista, pues podría decir que sí. Entonces se meten en el alma y de ahí no los ves, pero lo siente. Siente opresiones, le da miedo, terror, espanto, pánico. Ya va a llegar la noche, empieza con una situación espiritual. Eso es un problema demoníaco. La persona tiene que buscar ayuda en nombre del Y Señor. por eso la gente se suicida. Muchas veces el suicidio es 100% demoníaco, provocado por depresión, por espíritus malos que comienzan a la gente a ponerle un cuadro patético de la vida. Ese ya, ¿para qué no le veo el sentido a esto? No, ya mejor quítate. Empieza a escuchar voces, como lo que dijimos hace rato de el que mató a John Lennon. Comienzan a escuchar voces en su mente, en su conciencia, en su corazón. Aviéntate, quítate. ¿Cuánta gente no se avienta que del puente se avientan al metro, que se quitan la vida? Algo espiritual, demonios, Satanás, están influenciando. Y más cuando adoran a la Santa Muerte. La lógica nos guía a pensar que si la gente está adorando a la Santa Muerte, la niña blanca, roja, negra, morada, amarilla, color o plata, hacen pactos, se rayan, se la tatúan, todas esas cosas son portales. Hay un espíritu de muerte y muerte va a demandar muerte, Rafa. La lógica, no. Yo me he encontrado con personas que me dicen eso, ¿no? Es que la muerte no es ni de Cristo, ni de Dios, ni tampoco es del diablo, es neutra. Están desconociendo realmente la verdad. Están pisando terrenos que no saben. Casi en un 80-90%. Si no se cobra con la misma persona con muerte, se cobra con un familiar cerca cuando hacen pactos con la muerte, Rafita. Es impresionante y es muy importante que cada una de las personas que están escuchando este tema se den cuenta que pisar terrenos de las ciencias ocultas no es cualquier cosa. Meterse brujería, santería, hechicería es un problema serio. La persona tiene que arrepentirse, volverse a Dios, comenzar a la oración, la búsqueda, y personas que tengan, ¿verdad?, esa unción, esa gracia de parte de Dios, ese don de poderle ayudar a esas personas, es necesario que se sequen rapidísimo, porque muchas veces ha avanzado ese mal, ya dañaron algo médico, alguna bioquímica del cerebro, y a veces lamentablemente es demasiado tarde. Busquemos a Dios a tiempo. Y hoy es un poco difícil, así como de buscar por internet, quiero liberación, como que no es algo común. Yo he recorrido en todo este buscar de la palabra de Dios congregaciones donde, no, aquí no se habla de eso, no queremos que se toquen estas cosas, sino la gente se va a ir. Entonces, ¿cómo encontrar personas que obviamente varios se van a sentir identificados? Oye, yo creo que puedo tener un problema, y yo he visto los comentarios de los podcasts, cómo Claro. la gente, por ejemplo, en tu caso, que yo te conozco, que eres un apóstol, que eres Elías, conozco tu iglesia, tus hijos, todo el gran trabajo que haces, Gracias. pues qué mejor ir con las personas correctas. ¿Cómo puedo poder encontrar? Hay iglesias donde hay ministros, pastores, servidores de parte de Dios que se mueven en la rama de la guerra espiritual y la liberación. El asunto es
¿Dónde están? Hay que buscarlos, hay que ver cuál es su iglesia, qué dominación, cómo están, ¿verdad? De alguna manera, y buscar ayuda con ese tipo de personas. Nosotros estamos allí hasta el sur de la Ciudad de México, en Xochimilco, un lado, en Tláhuac. Ahí está su casa de ustedes, todos los que nos están escuchando. Estamos en calle Avenida del Mar, Manzana 39, lote 15, Colonia del Mar. Ahí en la delegación de Tláhuac estamos para servir y si podemos ser fuente de bendición. Hay otros pastores, hay otras personas que también se dedican a hacer, ¿verdad? Liberaciones, expulsión de demonios. Tiene que ver realmente la persona que sea un pastor, que tenga palabra, doctrina y que tenga un testimonio verdaderamente, ¿verdad? De que Dios le ha dado ese don de poder hacerlo, Rafita, claro, para poder ayudar a personas. Porque dicen, no, aquí no necesitamos eso. Creemos que Jesús vino, ya no es necesario la liberación, pero está en la Biblia. Y muchas de las personas están manifestando una problemática espiritual y lamentablemente les dicen que no les están ayudando correctamente. Entonces esas personas tienen que orarle a Dios, buscar a Dios, a ver, yo soy cristiano, ¿verdad? O ya tengo una problemática espiritual, estoy apenas conociendo de Cristo, Señor, llévame a un lugar. Y Dios lo va a guiar. Cuando hay sinceridad en el corazón, Dios va a poner el camino, porque el amor de Dios es grande y maravilloso para ayudar, para bendecir, para amar a todas esas personas que tienen esa necesidad. Dios ama tanto, ¿verdad?, al ser humano, que dio su vida, el que no escatimó a su propio Hijo Cristo, sino que lo dio por todos nosotros. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas si se las pedimos? Claro. Romanos capítulo 5 lo dice la palabra de Dios. Busquemos ayuda, Señor, guíame a una iglesia, ¿verdad? Yo hago una oración sincera, me acerco, Padre Santo, a buscar a Dios precisamente, ¿verdad? Con esa nobleza y humildad, pidiéndole a Dios definitivamente que me lleve a un lugar donde me van a ayudar. Claro que sí, Rafita. Me gustaría que cerraras este podcast y le des ese mensaje, ¿qué mensaje que tú quieras que Dios te diga, que la gente detrás de los celulares, de las computadoras que nos van a ver, qué mensaje te gustaría dejarles a ellos? Pues que nos acerquemos a Dios, que lean la bendita palabra de Dios. Acércate a Dios, ¿verdad? Ahora que hay tiempo, hay una eternidad, ¿verdad? Y que Dios, este es el día que Dios nos está hablando para podernos poner a cuentas con Él, poder conocerlo y entenderlo. Había un hombre de la NASA que se llamaba Wernher von Braun. Este hombre, que fue uno de los que llevó el primer cohete a la luna, él decía, porque todo ese equipo eran cristianos, ¿verdad? Ahora los del siglo XX, los del siglo XXI, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, Carlos, ¿verdad? El de la lucha de clases sociales, todos ellos son ateos, empezando con Carlos Darwin. Todos los del siglo XIX pasado eran personas cristianas. Blaise Pascal, Louis Pasteur, Wernher von Braun, todas estas personas coincidían. Simplemente Albert Einstein, la de teoría de la relatividad, ellos creían en Dios. Dice Wernher von Braun, conocer a Dios es el acto más maravilloso que el ser humano pueda tener sobre la tierra. El seguirlo es la aventura más maravillosa y excelsa que puede un hombre tener mientras esté vivo. Conocerlo para una vida eterna. Porque somos eternos, tenemos un alma y estaremos un día delante del Señor. Con eso nos despedimos y queremos bendecir a todos los que nos siguen. Gracias. Un abrazo a todos. Oye, ¿qué te parece hacer algo diferente a este podcast? Que les regaláramos a todos, que tú le puedas regalar a todos una oración. Con mucho gusto, para mí es una bendición. Por favor, vamos a hacer una oración. Queremos bendecir, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a cada uno de los que nos están escuchando, dentro de sus matrimonios, familias, jóvenes, adolescentes, niños, Padre, soltero, soltera, cualquiera que sea, Señor, que esté escuchando a través de este medio. Yo te ruego, Padre, que este podcast llegue a su corazón y a su vida, y que Padre Celestial pueda tener un encuentro, Señor Dios, que dentro de cada uno de los que nos oyen, Señor, esté la necesidad de buscar a Dios. Que tú, oh Señor, puedas bendecir sus vidas, que cada persona, Señor, se pueda acercar a Dios y conocer verdaderamente al Señor y a Jesucristo, tu Santo Hijo, Padre. Te rogamos que si alguien está pasando por una necesidad a punto, posiblemente que suicidarse, quitarse la vida, como lo mencionábamos, Dios mío, o problemas de matrimonio a punto de separarse, Señor,
problemas de adicciones, Señor, o gente que se metió a ciencias ocultas, que tú, oh Señor, les guíes en el camino correcto, que una intervención de tu poder los libre y los bendiga, Padre, de manera, Padre Celestial, que encuentren la salvación y el perdón y la reconciliación con Dios. Oh Padre, te rogamos por cada matrimonio, Señor, por cada familia mexicana donde llegue este mensaje, que tú te manifiestes, que estés en medio de esa casa y que muchos tengan la oportunidad de volverse a Dios y que dentro de nuestros hogares, Padre, haya pláticas de Dios, de la Biblia, cantos, que, Señor, cerremos el ciclo a un mundo de redes sociales, Padre, que cada día está llevando a apartar más de Dios al ser humano, no solamente de Dios, sino entre las mismas relaciones entre seres humanos, Señor Dios, porque es tanta la ocupación dentro de las redes sociales que está apartando del amor y de los sentimientos a mucha familia y matrimonios. Te pedimos misericordia y te pedimos ayuda, Padre, que tú bendigas, que la manifestación de tu poder alcance a tantas personas que tienen tanta necesidad, Señor Dios, y que todos los que alcancen a escuchar este podcast sepan de parte de Dios que tú los amas, Señor, que tú eres Jesucristo y que diste tu vida, Padre, para que todos los que creamos en ti, Señor, tengamos una vida eterna, Señor. Desde toda casa y hogar, bendecimos esas familias y todos los que nos escuchan. Tiempo es de reconciliarse y de volverse a Dios. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Y amén. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, mi querido Elías. Gracias por estar aquí. Gracias por la oración. Gracias a Dios. ¿Y alguna red social que por aquí puedas compartir? Sí, búsquenos como Salvación y Vida. Estamos para servirles ahí en Salvación y Vida, llamados a conquistar. Su servidor, pastor y amigo Elías Peñalosa. Que Dios los bendiga a todos. Así es. Pues muchas gracias, mi querido Elías, nuevamente. Rafita, ya sabes que por es una tercera bendición. vez, y obviamente lo vamos a tener más seguido aquí porque son tantos temas y tanta ayuda que necesita la Gracias. humanidad. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarnos y a todos los que nos ven. Un abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones. Igualmente, y a toda la gente que nos está viendo, nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Cielo. Si sientes que este episodio te gustó, compártalo. No se trata de un like, ni de seguidores, ni que estemos monetizando. De hecho, no es así, sino se trata de salvación, almas para Cristo. Así es que hasta la próxima. Bendiciones. Bye.